Fernando, nos informas por favor cómo accedemos a la grabación. Sí, yo la comparto. Si quieren vinculan al canal de YouTube mío. Juan Fernando Castañeda Sepúlveda, inmediatamente le llega el enlace por automático. O lo otro es que yo la comparto en el grupo de WhatsApp. Ahí en el grupo de WhatsApp están todas las conferencias, las dos que se han hecho. Sí, muchas gracias. Listo. Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, muy buenas tardes, muy bien. Gracias. Buenas tardes, Luz Dario Ochoa, Administración Alto de Ayurá. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya compartieron el link de asistencia. El link de asistencia lo pasamos ahorita más tarde. Agradecemos que no repliquen, por favor, el link de asistencia en el grupo de WhatsApp, solamente en el chat de esta capacitación. Cristiana Lee, contadora pública, trabajo acá en la Subdirección de Seguridad, Convivencia y Paz. He tratado de hacer un módulo que se llama Contabilidad para no contadores. La idea es tratar de transmitir los conocimientos, porque sé que es una población que tenemos de todo, ¿cierto? Puede que hayan administradores, copropietarios, de pronto algunos con estudios, otros no. Entonces la idea es como tratar de que todos nos entiendan y que todos comprendamos que la contabilidad en algún momento todos hacemos parte de ella, ya sea al inicio, en el intermedio o al final de la información. ¿Me escuchan muy pasito? No, perfecto, yo lo escucho Así perfecto. bien. Hasta que escuchan bien, están diciendo. Sí, entonces las dos. Listo. Tenemos algunas dudas del compañero Efraín que no habían quedado resueltas. Entonces, como tienen que ver con el módulo contable, las voy a leer y le voy a dar como trámite. La primera la hacía doña Marisol Picha. Dice, ¿quién define lo que se va a pagar al administrador, el consejo o la asamblea? ¿Y quién designa el contador, el administrador o la misma asamblea? Entonces, lo primero que hay que decir es, ¿quién define lo que se le paga al administrador? Recuerden que todas las copropiedades presentamos un proyecto de presupuesto en la asamblea ordinaria que se cubre dentro de los 3 primeros meses del año. Eso es otro punto que quería tocar. La norma dice que la asamblea se hace dentro de los 3 primeros meses del año. Puede ser en enero, puede ser en febrero o puede ser en marzo. La norma pues lo permite. Entonces, en este proyecto de presupuesto, el administrador lleva una proyección de sus honorarios de administración y ya es la asamblea la que decide si aprueba o no estos valores que están incluidos en el proyecto de presupuesto. ¿Quién designa el contador? El compañero Efraín nos comentaba en la clase pasada que tenemos que ser muy juiciosos y leer los estatutos de cada una de las copropiedades. Todos no son iguales. En el caso de que los estatutos lo digan, entonces miramos quién lo elige. Si no dice nada al respecto, por lo norma general, el contador lo elige el consejo de administración. ¿Qué se sugiere?
que sea una persona que no tenga ningún vínculo con el administrador. ¿Por qué? Porque no podemos ser jueces y partes en el manejo de los recursos. Si yo, por ejemplo, dependo del administrador, o sea, es el administrador el que me paga a mí, entonces yo como contadora no voy a tener una posición objetiva frente a mi trabajo. Entonces se sugiere que sea una persona también independiente. Nos preguntaban, tengo una pregunta, ¿el consejo puede mirar los gastos que tuvo el administrador? Ejemplo, si queremos poner una cámara, ¿el consejo acepta este presupuesto? Podemos mirar los gastos que tiene el administrador, ¿cierto? ¿Eso quién lo hace? Lo hace el consejo de administración. La idea es que cada mes que se reúne el consejo con el administrador, por lo general también está el contador público y nos dice los gastos que se ejecutaron en ese periodo. Ahora, si queremos comprar unas cámaras y no quedaron dentro del presupuesto, tendría que ser que la entidad tuviera recursos extras. De lo contrario, o sea, como un alquiler de antena o alquiler de parqueaderos, no sé, cada uno en su copropiedad ya se determina si tenemos ingresos extras o no. En caso contrario, se tendría que citar a una asamblea extraordinaria para que nos permitan hacer una cuota extra para la compra de las cámaras. De lo contrario, los rubros del presupuesto no se pueden modificar sin la autorización de la asamblea. Si tienen alguna pregunta o la persona que hizo la pregunta está y quiere decir algo, con mucho gusto. Otra pregunta que nos hicieron sobre el manejo de la cuenta de la administración, ¿cuál es su alcance o su injerencia? ¿Qué sugerimos desde la Subdirección de Seguridad, Convivencia y Paz? Que no sea una sola persona la que esté al frente de los pagos de la copropiedad. Entonces, dentro del consejo sería muy conveniente que tuviéramos un fiscal. Mucho cuidado con esto. Un fiscal no es lo mismo que tener un revisor fiscal. Un fiscal es lo que nosotros conocemos como un tesorero. Y sería por auditoría muy recomendable tener una cuenta de ahorros o una cuenta corriente que tuviera 2 tokens, donde sea, por decir algo en el flujo del manejo, que el administrador sea el que monte el pago y el fiscal sea el que lo apruebe, porque así siempre habrá auditoría de los pagos que estamos ejerciendo. Otra pregunta, si el Consejo de Administración quiere manejar todo lo concerniente a dineros, como por ejemplo manejar la tarjeta en la cual está el dinero que recoge de cuotas de administración, o sea, no permitir que el administrador maneje los dineros por seguridad o de pronto por desconfianza. Recordemos que la función del Consejo de Administración no es coadministrar. La función es auditar y acompañar el proceso de administración. Entonces, tendríamos que concertar más fácil que haya la dualidad en el manejo de los recursos para que el Consejo de Administración no esté coadministrando. Si se observa que el administrador está jineteando con el dinero recaudado, ¿qué se puede hacer? Entonces, si ya sabemos que se está cometiendo de pronto alguna actividad que no está en el orden programado, se deben de tener las pruebas. Se hace una denuncia penal por abuso de confianza y es el fiscal quien determina ya después de todo el proceso si el administrador, en el proceder de él hay hurto. Y si se evidencia, obviamente, pues que hay que hacer, salir del administrador porque no podemos tener dentro de la copropiedad una persona que está haciendo un uso fraudulento de los recursos económicos. Entonces, lo primero que hay que hacer es que el Consejo de Administración, si ya efectivamente vio el hurto, ¿cierto? El presunto hurto, se destituye el administrador del cargo. Si no tenemos las pruebas y la asamblea fue la que lo eligió, hay que citar a una asamblea extraordinaria y tomar las decisiones que deban de tener que tomarse en bien de proteger los recursos económicos de la copropiedad. Dice, pero también
no se realiza la constitución de seguros es porque la copropiedad no paga las respectivas cuotas de administración. Acá sí quiero ser muy enfática con los administradores que hay en este momento en la charla. ¿Qué se les aconseja? Que en la asamblea ordinaria o en la asamblea extraordinaria, donde se esté tocando el tema de la póliza, es conveniente que la graben. Recuerden, señores administradores, que al momento de que ocurra un terremoto o un siniestro que nos dañe la copropiedad, es el administrador el que tenía la responsabilidad de haber tramitado la póliza. Lo único que él puede hacer es dejar la evidencia de que él lo propuso y fueron los copropietarios los que no estuvieron de acuerdo. También se recomienda tener la póliza que ampara las decisiones administrativas de los copropietarios, del Consejo de Administración y del administrador. Muchas veces el Consejo de Administración y el administrador toman decisiones sin dolo, sin intención de hacer algún daño, y de pronto llevan a una mala toma de esa decisión. Esta póliza los ampara y les puede brindar un recurso económico en el momento en que se hayan equivocado. Hasta acá teníamos preguntas, no sé si de pronto tenemos alguna otra. Ah, bueno, dime. Dime. ¿Cuál es, Catalina Lema? Espérame un segundo que vamos a leer una pregunta en el chat. Buenas tardes. Si en el momento de realizar la asamblea el presupuesto quedó mal, ¿es posible que el contador lo corrija con autorización del consejo? Listo, muy buena pregunta. Vean, recuerden que lo que nosotros llevamos a la asamblea es un proyecto de presupuesto. En ese momento que lo estamos presentando, los copropietarios pueden sugerir modificaciones. ¿Qué es conveniente? Que en ese mismo momento el contador o el administrador que estén realizando el proyecto de presupuesto haga la corrección, haga los traslados para que ya quede en la asamblea el documento definitivo y sea aprobado. No se recomienda que terminada la asamblea no se hayan hecho las modificaciones y quede para posterior. Es mejor en ese momento coger el computador, hacer las correcciones y volver a proyectar el definitivo. Tata, ¿tienes otra pregunta? Buenas tardes, tengo entendido que en el presupuesto debe ir incluido el pago para el administrador. Este pago debe ser aprobado por la asamblea, ¿cierto? ¿O puede el consejo definir y no dar razón a la asamblea? Así, contratado por prestación de servicios, es necesario definirlo. Por favor, ¿nos puedes aclarar un poco más ese tema? Gracias, listo. Sí, efectivamente, los servicios de tanto del contador como del administrador, como del revisor fiscal, tienen que estar en el proyecto de presupuesto. Tienen que ser aprobados por la Asamblea General. Y no es potestad, escúchame bien, no es potestad del Consejo de Administración subir después los honorarios. De ninguno de ellos. La decisión que quede aprobada en la Asamblea General debe ser respetada. Al final del módulo, yo creo que ya sería mañana, yo les traje un proyecto de presupuestos que vamos a revisar y también si ustedes trajeron el de ustedes o si tienen dudas para que las vamos analizando. Dice, buenas tardes. ¿Qué pasa si la asamblea no todos los propietarios van a la reunión y los pocos que aprueban las propuestas no se pueden los recursos para los proyectos para realizar? Vean qué pasa. Cuando nosotros no asistimos a una asamblea, ¿qué estamos haciendo? Estamos trasladando una responsabilidad nuestra y le estamos dando la potestad a los pocos que vayan que tomen las decisiones por nosotros. Si en la asamblea llega el 40% de los copropietarios, aprobaron el proyecto de presupuesto, el otro 60% tiene que acogerse a la decisión que tomaron ese 40%. Y ya no es posible que el Consejo de Administración lo reduzca. Como les digo, tienen que citar a una asamblea extraordinaria
para tocar ese tema, pero si fue aprobado por los asistentes a la asamblea, hay que respetar. Listo. Otra pregunta que nos hacían la clase pasada es ¿qué hacer con los morosos? ¿Qué podemos hacer con los morosos? Acá hay mucha tela que cortar. Pienso que en el transcurso de esta capacitación las vamos a ir tocando un poquito. Primero, tenemos que tener la facturación. Cuando un abogado nos va a hacer unos procesos jurídicos de cobros coactivos, lo primero que nos dicen es que tenemos que tener una facturación. No es una hoja en Excel, no es que yo le diga, no, es que yo soy la administradora, yo soy la que... No, la norma dice que para empezar el cobro jurídico, la factura debe cumplir con algunos requisitos. Dentro de ellos está que a un lado esté el nombre de la persona que tiene la persona o la que envió las facturas, que estén bien calculados los intereses de mora, que estén bien discriminados las cuotas, los intereses de mora, si son cuotas extras, que esté todo. Entonces, el primer paso es nosotros tener el documento jurídico que nos permita empezar el cobro proactivo. Y lo segundo, que es una buena noticia que les traigo, ya hemos acompañado desde la subdirección una copropiedad de uno de los municipios, pues para no decir nombres, donde ya se empezaron los procesos de embargo. O sea, las personas piensan que porque son copropiedades bis, que no se les puede embargar, sí se pueden embargar los bienes de ellos. Entonces ya, pero ¿cómo? Siendo muy juiciosos, muy ordenados y entregándole al abogado los documentos que él necesita para proceder con el trámite. Hasta acá están las preguntas. Vamos a empezar entonces con la presentación. Listo. Entonces decimos Ley 675 del 2001 y el mejoramiento de la convivencia en propiedad horizontal. Contabilidad para no contadores, herramienta para el fortalecimiento del manejo y administración de propiedad horizontal en su optimización de los recursos. Nociones básicas de contabilidad. La contabilidad constituye una herramienta de comunicación a través de la cual el emisor del mensaje capta datos de una realidad que pretende describir, procesa dichos datos para elaborar información sobre la misma y transmite dicha información a los usuarios interesados, receptores del mensaje, con el objeto de que la misma les sea útil para tomar decisiones. La contabilidad proporciona una imagen completa de la dinámica de funcionamiento de una organización y de datos sobre sus activos. Estos datos no solo son necesarios para exponerlos y realizar informes fiscales, sino que también pueden utilizarse para realizar proyecciones de futuro. La contabilidad debe ser clara, precisa y oportuna. ¿Qué nos quiere decir acá esta noción básica de contabilidad? Que la contabilidad para poder existir primero necesita de unos datos anteriores a ella. En una copropiedad, ¿cuáles pueden ser esos datos? La facturación que se le hace a los copropietarios es la primera fuente de información que tiene un contador. La segunda fuente de información que tenemos es los pagos que hayan realizado cada uno de los copropietarios a la cuenta de la copropiedad. ¿Por qué digo que a la cuenta de la copropiedad? O sea, es increíble que hoy de pronto hayan todavía copropiedades que estén recibiendo dinero en efectivo. Si alguno de los que estamos acá presentes es el proceder, esperamos que con esta capacitación, por favor, recapacitemos un poco, abramos una cuenta de ahorros a nombre de la copropiedad para que salvaguardemos los dineros de ellos. O sea, cualquier persona que nos vaya a pagar la cuota de administración vaya directamente al banco o haga una transferencia. Yo como contadora sé que esta consignación puede tener un costo para la copropiedad, pero si miramos el costo-beneficio de tener esa cuenta de ahorros, vale más tener el dinero protegido y estar seguros. Otro insumo que tenemos en la contabilidad son los pagos que realiza el administrador. ¿Cómo deben de estar soportados estos pagos? Deben de tener un comprobante de ingreso.
donde tengamos una fecha clara de cuándo se emitió el pago. Este comprobante de egreso tiene que tener o una factura electrónica que el proveedor del servicio o del bien nos entregue, o una cuenta de cobro de la persona natural que nos está prestando el servicio. En caso de que sea una cuenta de cobro, este documento debe estar respaldado con un documento equivalente. Esta fue una nueva legislación de la DIAN. Por favor, señores administradores, si tenemos cuentas de cobro, hagamos el documento equivalente para que nos evitemos problemas con la DIAN. ¿Qué otro insumo tenemos para la debida contabilidad? Tenemos que tener los extractos bancarios, las conciliaciones bancarias, conciliaciones de cartera. Mucho cuidado acá también, administradores, señores copropietarios. La conciliación de cartera es demasiado importante en las copropiedades. ¿Cómo se realiza? El contador procesa toda la información contable que tiene, saca un informe de las personas que deben y lo coteja con el sistema de facturación que tenga la propiedad. Los datos deben ser iguales, ¿cierto? Por lo general. Si de pronto tenemos alguna partida conciliatoria, también tenemos que tener una conciliación y decir, por decir algo, contabilidad tiene que el apartamento 1001 debe 200.000 pesos, pero cuando vamos a mirar en facturación, dice que no, que el apartamento está en cero. Cuando nos sentamos a hacer la conciliación bancaria, el administrador nos dice, venga, es que a ese apartamento se le realizó una nota de crédito por esos 200.000 pesos por ese y ese motivo. Entonces, eso se deja como una partida conciliatoria en la cartera que va a ser subsanada en el mes siguiente. ¿Cuál es otro insumo que tenemos en la contabilidad? Los informes financieros arrojados por el sistema, que son un balance de prueba, un auxiliar, y adicional los estados financieros que emite el contador. ¿Qué es necesario en estos estados financieros que emite el contador? Que se precise claramente cada uno de los activos que tenemos, el valor de la cartera. Acá en este informe en Excel, que por lo general hacemos los contadores, se ponen cifras globales, que esté firmada por el contador y que esté firmada por el representante legal. Adicional, que tenga las notas explicativas que puedan ser necesarias para la mejor interpretación de la información. Eso sería como las nociones básicas de una contabilidad. Ahora vamos a mirar elaboración de un presupuesto. El presupuesto es una proyección futura de las rentas y expensas necesarias, o sea, ingresos y gastos para el mantenimiento, vigilancia, mejoramiento y reparación de los bienes de la copropiedad, entre otros aspectos que generalmente se establece para un periodo anual. Dicho presupuesto debe ser elaborado y presentado por el administrador de la copropiedad al Consejo de Administración, para que posteriormente sea presentado a la Asamblea de Propietarios para su aprobación definitiva, en los términos del artículo 38 y 39 de la Ley 675 del 2001. Al final de cada ejercicio anual, el administrador debe preparar y someter a consideración al Consejo de Administración el informe de ejecución presupuestal, el cual generalmente presenta las diferencias con el presupuesto inicialmente aprobado, junto con las respectivas explicaciones de las variaciones más importantes según situaciones imprevistas que inciden de forma negativa o positiva en su ejecución. Acá tenemos preguntas. No, hagamos la primera vez porque voy a ir a mostrar la lista de Excel. Sí. Vamos. Sí, Lena. ¿Eres la única? ¿Cuál está?
Listo. Tenemos tres preguntas en el chat. La primera, mire qué nos pasa con el proyecto de presupuesto y lo que ya viene una reforma a la ley 675, que ya no es una reforma, sino que es una ley nueva. ¿Qué nos pasa en las copropiedades? Que nosotros no partimos al derecho, sino que siempre partimos como con lo que tenemos. ¿Cómo debería ser el deber ser? Nosotros deberíamos de hacer una relación de los gastos que tiene la copropiedad y de ahí partir a decir, venga, cuánto nos tenemos que dar cada uno de la cuota de administración. Desafortunadamente, no es así. Nosotros, la cuota de administración son 20.000 pesos y señor administrador, haga con ello lo que pueda, ¿cierto? Entonces, la norma nos está llevando a que si todos vivimos en una copropiedad, que compartimos unos bienes comunes, tenemos que cuidarlos, que si tenemos que hacer un esfuerzo adicional económicamente, nos va a tocar porque no podemos permitir que los bienes comunes se nos caigan. La copropiedad, las escaleras, las puertas, las copropiedades que tienen ascensores, los jardines, hay veces es duro y la verdad que nosotros hemos acompañado copropiedades donde hay familias de escasos recursos, pero hay que hacer un esfuerzo porque no hay otra salida, o sea, no hay otra salida. El administrador muchas veces trabaja con las uñas, a veces como pagando incendios, y la copropiedad es de todos, o sea, no es de ni 5 ni de 10 que pagan la cuota de administración. Yo pienso que hay que hacer un esfuerzo grande en las copropiedades para tratar de que la gente nos entienda la necesidad de pagar la cuota de administración porque es un bien común para todos tener la copropiedad bonita. Bueno, la otra es, por ningún motivo, un contador puede hacer ni enmendaduras ni tachaduras. No sé, me queda como duro un poco entender si cuando uno lleva un estado financiero a un consejo de administración, uno ya tiene que haber, como contador, tiene que haber detectado las falencias que se tuvieron en todos esos insumos necesarios antes de emitir un estado financiero final. Un ejemplo, yo soy la contadora de la copropiedad X y me pasaron el pago de los honorarios del administrador. Y yo sé que por el proyecto de presupuesto el administrador se gana 1.000.000 de pesos y yo veo que el egreso dice 1.200.000. Inmediatamente yo debo de generar el gasto por el 1.000.000 de pesos y generarle una cuenta por cobrar al administrador. Entonces, de pronto el Consejo de Administración evidencia que hay algo errado en los estados financieros, más fácil no se aprueban los estados financieros y se dejan para la nueva reunión del Consejo de Administración, que el contador vuelva y nos traiga los estados financieros con las correcciones solicitadas y ya pues proceder a aprobarlos. Pero por ningún motivo, es que es más, la norma a nosotros nos prohíbe tachaduras, enmendaduras, entonces no, pero la pregunta que nos hicieron es imposible este acto de un contador. Tenemos otra pregunta, Katy. Dice, ¿la caja menor qué? La caja menor se proyectó. El administrador decidió retirar el partido para su trabajo. Esto es todo como listo, dice, si la caja menor que se aprueba es por un monto específico, pero el administrador decide retirar de la cuenta para los gastos y eso los coloca como gastos de caja menor y al preguntar al contador dice que el cobro lo registró como gasto general. Bueno, vamos de pronto como a entender lo que doña Rosalba Muñoz nos quiere preguntar. ¿Qué pasa con la caja menor? Les voy a contar qué pasa. Cuando yo como administrador digo voy a hacer una caja menor, digamos que vamos a hacer una caja menor de 200.000 pesos, entonces hacemos un comprobante de egreso que dice apertura de caja menor. Sacamos el dinero y lo llevamos a la caja menor. De ahí el administrador va haciendo los gastos de menor cuantía que tienen que haber quedado establecidos al momento de la apertura de la caja menor.
Me explico. Cuando se dice la caja menor, debemos de haber hecho un manual donde se dice los gastos que se van a pagar con estos recursos son gastos inferiores a 20.000 pesos, 30.000 pesos. Entonces, mensualmente, o mejor dicho, cuando al administrador se le acabe el monto, cuando tenga por ahí 20.000 pesos o 30.000, que también debe quedar establecido en el manual de manejo de caja menor, cuando él ya llegue a ese tope, él debe hacer un reintegro de caja menor. Ese reintegro debe tener un comprobante de egreso con cada una de las erogaciones, de los soportes, ¿cierto?, de las facturitas que hizo el administrador, donde sume la totalidad, pero no puede estar ni el comprobante en los soportes, ni puede haber otro comprobante de egreso haciendo más ajustes a la caja menor. Dice, buenas tardes a todos. Hay varias preguntas que tienen que ver con los intereses y la venta de los muebles sin responder. Las pueden volver a revisar. Doña Doralba, ¿será que usted puede activar su micrófono y me dice cuál es la pregunta que no está resuelta? Buenas tardes a todos. Catalina, ¿cómo va? Bueno, por acá arriba, sí. Parece que uno por acá que decía que si el administrador estaba autorizado para eliminar los intereses, ¿cierto? Listo, ¿cuál otra? Consejo. Hay otra por acá que habla acerca, espera, yo lo busco, es que las vi por acá arriba, si no puedo una respuesta a esa, espera un momento. No está autorizado, solo la asamblea lo puede hacer. El administrador y el consejo tienen la autorización para quitar los intereses. Una pregunta. Pregunta, ¿se puede vender la cartera amorosa de una propiedad horizontal? Eso sí, no sé, pues que... Listo, doña Doralba, entonces respondamos las dos. Lo primero, no conozco, pues la verdad me queda imposible pensar en eso, pero se la voy a hacer a mi compañera, la jurídica, la doctora Carla, que nos va a acompañar la semana entrante, pero en los 20 años que tengo de ciencia, la verdad nunca me ha tocado que se venda la cartera de una copropiedad. Y lo segundo, los intereses de mora. Los intereses de mora no pueden a voluntad propia ser retirados de la cuenta de facturación por parte del administrador. ¿Qué sí puede hacer el administrador? Disminuir con autorización del consejo, por decir algo, yo le debo a la administración 10 millones de pesos y 800.000 pesos de intereses. Entonces yo me arrimo al administrador y le digo, yo tengo la intención de pagarle los 10 millones de pesos, pero hágame una rebaja en los intereses. Entonces, el administrador lleva al próximo consejo de administración mi solicitud y es el consejo de administración el que toma la decisión de decirle al administrador que a nosotros le autorizamos para que a doña Diana usted le haga un descuento del 5% de los intereses, el 10%, pero es el consejo de administración el que toma la potestad en la disminución de los intereses, no el administrador solo. Dice, si un pago entra el día 30 del mes, se confirma que es el cierre. ¿Qué pasa con este tema? Muchas personas esperan que les paguen la quincena y hacen el pago a la copropiedad, pero esos pagos nos quedan en el extracto bancario al mes siguiente. Ahí es donde yo les digo a ustedes que es muy importante hacer una conciliación de cartera entre el contador y el administrador, porque por ejemplo estos pagos que hicieron el 30, pero que en el extracto bancario se van a quedar reflejados el primer día del mes siguiente, es una partida conciliatoria en la conciliación bancaria. Entonces uno dice, el apartamento tal, saldo contable tanto, saldo del administrador tanto, diferencia que se encuentra reflejada el primer día hábil en el extracto bancario y ahí quedaría ya subsanada. ¿Estamos claros, doña Doralba, o le queda alguna otra pregunta? Discúlpame un momento, qué pena, que tengo ahí una dudita. Sí, señor. Frente a los pagos del 30 del mes. Sí. Lo que pasa es que se comprueba que el pago sí entró ese mismo día. O sea, que no
Esto se soluciona así. General, a mí como contadora también me ha pasado, por lo general, usted tiene el recibito del 30, pero nosotros como contadores tenemos que creer esa en la información que nos refleja el extracto bancario. Entonces, ese pago que usted realizó, del cual usted tiene el 30 del mes, a mí como contadora se me ha reflejado. Bueno, y otra pregunta que tengo, por ejemplo, que no se podía sentar en el... que se debe partir en tres pagos. Pues a mí como miembro del consejo no me quedó muy clara esa respuesta. Y pues, diable, yo no tengo ni idea de nada, pero en son casos particulares, ¿cierto? Que nos tocaría como entrar a revisar los documentos soportes de qué fue lo que pasó en la transacción. O sea, si usted tiene el comprobante de ingreso por un valor de 1.500.000, igual tiene que estar contabilizado, ¿cierto? Ya, yo como contador no puedo decir, voy a contabilizar 800.000 pesos este mes y el mes siguiente contabilizo los 700. No puede estar, pero esos son casos particulares que deberíamos de mirar, pues, para poder dar una opinión. En equivocarnos. Bueno, Alex, yo les traje un proyecto de presupuesto, ¿cierto? Sí, muchas gracias. Con gusto. Lo estamos viendo. ¿Aló? Sí, señora. Sí, sí, listo. Entonces vamos a mirar. Este es un proyecto de presupuesto para un año, ¿cierto? Acá les quiero decir dos cosas. En los ingresos, nosotros tenemos que proyectar solo las cuotas de administración. Nosotros no podemos proyectar ni los intereses de mora, ni los intereses bancarios, ni los descuentos comerciales o recuperaciones que nosotros hayamos tenido o pensamos tener. Les voy a decir por qué. Porque estos son dineros que usted, a medida que va transcurriendo el año fiscal, usted los va teniendo, pero como puede que existan, puede que no existan. Pero lo único que nosotros tenemos seguro van a ser las cuotas de administración. Ustedes también me pueden decir, Diana, pero nosotros también tenemos un parqueadero alquilado. Como ese es un ingreso cierto, ahí también podríamos tener ese ingreso proyectado. Listo. Acá les tengo una proyección de los gastos. Entonces, ustedes son los que conocen sus copropiedades, ¿cierto? Acá registramos cada uno de los gastos que tenemos, muy juiciosos. ¿Qué tenemos que mirar al final? Que nosotros no estamos ni para generar excedentes, ni para generar déficit, ¿cierto? Entonces, nosotros, si proyectamos 176 millones de pesos de ingresos, tenemos que tener 176 millones de gastos. Hasta ahí es claro. ¿Aló? Sí, sí. Apaguemos el micrófono para que la comunicación sea más asertiva. Listo. Ya después, ese presupuesto fue el que quedó aprobado en la asamblea, ¿cierto? Ya nosotros desde la parte contable vamos a ir haciendo una ejecución mensualizada. Entonces miren que por ejemplo acá nosotros debemos ir revisando que la facturación cada mes sea la misma, porque en las copropiedades la facturación por cuotas de administración es muy difícil que nos cambie, ¿cierto? Tiene que ser algo extra, de lo contrario vamos a revisarla. Ya en los ingresos mes por mes vamos diciendo qué ingresos tuvimos diferentes y cuál fue ejecución en el transcurso del año. Lo mismo vamos a hacer con cada uno de los gastos. ¿Qué les quiero decir acá para que tengan presente?
Nosotros proyectamos, en la asamblea dijimos que íbamos a tener una vigilancia que nos iba a costar 93.912.600, ¿cierto? Entonces ustedes por allá en junio dijeron, no, nosotros vamos a bajar el gasto de vigilancia, ya no vamos a tener vigilancia a las 24 horas, sino que vamos a tener una vigilancia de 12 horas. Entonces ustedes dicen, no, entonces vea, como ya esa vigilancia no va a ser 93 millones de pesos, vamos a disminuir ese valor y aumentemos el balanceo. Eso no se puede hacer, porque estos valores ya fueron aprobados por la asamblea. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero decir? Estos valores son intocables, intocables, hasta que no haya, esos que tengo acá iluminados, hasta que no haya una asamblea extraordinaria que nos solicite, que nos apruebe hacer la modificación a cada uno de los rubros. Acá ya sería como uno ir revisando la ejecución. A mí me gusta, por ejemplo, cuando tengo datos así que están por encima de lo presupuestado, les voy a mostrar acá abajo. Esta es una guía que nosotros hacemos, ¿cierto? No tiene que decir que ustedes la tienen que implementar, son de pronto tips que uno les da a ustedes para que vamos mirando de pronto qué rubros se nos están subiendo, por qué se nos están subiendo, de pronto son gastos de imprevistos que se nos generaron. Entonces, yo siempre le coloco acá, por ejemplo, digo en la planta física, ¿qué gastos tuve mes por mes? Acá, los mismos que coloqué acá en amarillo, los voy colocando, estos gastos, voy colocando las explicaciones acá abajo para que al Consejo de Administración le quede mucho más fácil analizar la información que tengo. Otro tema a tener en cuenta acá, que no quiero que se me pase, es el fondo de imprevistos. Vean, es ese fondo de imprevistos que nos exige la ley 675. ¿Qué nos dice la norma? Que nosotros tenemos del total de los gastos. La gente piensa que es de los ingresos y no, es del total de los gastos de la copropiedad. Tenemos que reservar el 1% en una cuenta diferente. O sea, no lo podemos tener dentro de la cuenta de ahorro en la que manejamos las entradas y salidas de la copropiedad, porque sería muy difícil nosotros saber de ahí qué partes para el fondo de imprevistos y qué partes para los gastos de la copropiedad. Entonces, ¿qué se sugiere? ¿Qué sugerimos? Que ustedes abran una cuenta de ahorro aparte o una fiducia que de pronto les genera un poquito más de rentabilidad, la tengan ahí quietecita. Esa es ¿por qué? Porque la norma nos dice que ese dinero no se puede tocar. Ese dinero solamente se puede tocar por autorización expresa de la asamblea. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes tienen 20 millones de pesos en el fondo de imprevistos y se les dañó el ascensor. Y como nosotros en el presupuesto solamente hacemos la proyección del mantenimiento preventivo, ¿cierto? No hacemos correctivos. Entonces ustedes dicen, vean, nosotros se nos dañó ese ascensor o no sé, las escaleras, ya cada quien mirará, pues tiene que ser algo imprevisto que no estaba dentro de lo pactado de los gastos en la copropiedad. Entonces ustedes dicen, hagamos una asamblea extraordinaria y damos la autorización para que saquemos del fondo de imprevistos la suma de 3 millones de pesos con el ánimo de atender esta emergencia que se nos presentó. Entonces, en las copropiedades que no tengan a la fecha el fondo de imprevistos, por favor, exíjale al administrador, exíjale al Consejo de Administración que haga una cuenta de fiducia, como quieran, una cuenta de ahorros aparte, para que mensualmente vamos depositando ese dinero. Que si a nosotros nos da que el 1% son 30.000 pesos, no importa. Cada mes tenemos que ir al banco o por un mecanismo electrónico y hacemos ese traslado de la cuenta de ahorros donde manejamos los recursos, trasladamos para el fondo de inversión y hacemos un comprobante de ingreso y decimos traslado de la cuenta de ahorros al fondo de inversión. Ahora, si no lo tienen a la fecha, no tienen que ponerse a desatrasarlo porque no les alcanzaría el dinero. ¿Qué sugiero yo como contadora? Que por lo menos los recursos del año 2022 estén en ese fondo de inversión. Que cuando llegue diciembre del año 2022, ustedes digan, bueno, la norma me exigía a mí que por el año 2022 yo tenía que tener 300.000 pesos en el fondo,
y acá los tengo y sabemos que los dejamos quietecitos. Que también es muy necesario que tengamos en este proyecto de presupuesto, vean, se los voy a poner en amarillo, es más, se los debería de poner en rojo. El seguro de la copropiedad. O sea, si yo fuera administradora, yo Diana Guerra, estoy hablando en calidad personal, si yo fuera administradora, vean, yo prefiero dejar de hacer otros mantenimientos, pero pagar el seguro de la copropiedad, porque si ustedes administradores no tienen la evidencia de que ustedes lo supusieron, de que ustedes lo exigieron, de que fueran los copropietarios, los que no quisieran hacer este seguro, ustedes con su patrimonio tienen que pagar los daños eventuales que puedan ocurrir en las zonas comunes. Entonces, mucho cuidado, se los pongo en rojo, por favor, estén atentos. Si no la tienen, hagan una asamblea extraordinaria, exijan una cuota extra, pero esta póliza, a la menor brevedad, en todas las copropiedades, en todas, en el 100%, debe estar esto lo antes posible. Ya cada uno de ustedes trajo el presupuesto. Si tienen alguna duda, les doy 10 minuticos para que la resolvamos. Acá les doy los tips, cómo se hace el seguimiento mensualizado. Se ponen un color en el que ustedes quieran, en amarillo, en verde. Las variaciones significativas, por ejemplo, acá decíamos que teníamos proyectados 620.000 pesos mensuales y en estos meses se nos fueron 1.200.000, entonces ahí hay una alerta que nosotros como contadores tenemos que explicar qué pasó, que vaya al Consejo de Administración ese valor. Tenemos otro que, por ejemplo, fueran las puertas de garaje, que tenemos 91.000 pesos proyectados y tuvimos una ejecución de 488.000 pesos. Entonces uno siempre por acá abajito viene y dice la explicación, entonces uno dice, vea, es que mire que yo les dije acá que fue un resorte. Entonces ya el Consejo de Administración queda tranquilo y pueden ser más ágiles la aprobación del proyecto de presupuesto. Estos son los tips para el proyecto de presupuesto. Voy a mirar si de pronto tenemos algunas dudas para que las vamos canalizando. Tata, ¿tenemos dudas del proyecto de presupuesto? ¿Aló? Sí, dígame. Hola, te pregunto con respecto a la póliza de la torre. Sí. A ver, que tengo un caso en el que el administrador anterior o el que está en este momento, el año pasado nos cotizó una póliza, pero por un menor valor de, a ver, en terremoto de incendio, en siniestro. No sé si me hago entender. Sí, y otra aseguradora no lo cotizó mucho más alto. Nosotros informamos a la administradora de que debía tomar el que tiene el riesgo más alto, o sea, que cubre más, al que tiene el menos, pero ella dice que no, que porque es mucho más favorable el plan anterior. Listo. Entonces, miren, recuerde que no es función solamente del administrador, ¿cierto? El administrador no puede tomar decisiones sin que el Consejo de Administración se lo apruebe. ¿Qué tenemos que mirar ahí? La póliza puede ser muy económica, pero si no nos da una cobertura general, ¿para qué la tomamos? Entonces es donde uno le debe explicar a los copropietarios, vea, vamos a tomar esta póliza que nos vale de pronto 500.000 pesos más cara, nos tocará cada uno pagar 5.000, 7.000, 10.000 pesos, no sé ya, dependiendo del número de apartamentos, pero la cobertura va a ser más grande. Entonces recuerden, no es decisión del administrador, el administrador por sí solo no puede tomar decisiones, debe llevar mínimo 3 cotizaciones al consejo y es el consejo el que debe tomar la mejor decisión en aras de proteger los bienes comunes de cada uno de los copropietarios. Ahora me acuerdo acá de algo muy importante y es que tenemos que tener claro que esta póliza que adquirimos solamente nos cubre las zonas comunes. Cada copropietario debe tener amparados los bienes de él, ¿cierto? Catalina. Sí. Buenas noches. Mi nombre es Gladys Muñoz. Yo soy administradora de una unidad en Envigado. Sí. Y de pronto quería como hacerle
sugerencia o precisión a la señora, a la compañera. ¿Por qué? Porque uno, pues, como administrador también tiene que apoyarse de otras, como de otras disciplinas. En este caso, muchas de las aseguradoras te ayudan a cotizar, a hacer un avalúo catastral de la reconstrucción y de los valores que se pueden asumir por cada apartamento. Muchas de las aseguradoras que hacen, ellas te dicen, yo te puedo ayudar con la mitad de ese avalúo. Ese es un apoyo muy importante antes de uno estar de pronto como cotizando los valores y tener la certeza de un buen seguro para la copropiedad. Cuando yo también inicié en esta profesión, me di cuenta de que realmente pues uno tiene que apoyarse de estas otras áreas. ¿Por qué? Porque pues uno no lo tiene por qué saber todo. Y para este tema del seguro es un tema demasiado complicado y muchas aseguradoras te pueden apoyar precisamente con ese avalúo, que te hagan un avalúo de la reconstrucción, de todos los amparos que puede tener la copropiedad, tanto tu apartamento o pues las áreas comunes. Entonces la verdad sí, ayúdate porque muchas veces el barato sale caro. Es verdad, muchas gracias por tu intervención y recuerden que mi nombre es Diana. La compañera Catalina es la que nos ayuda con todo el proceso logístico. Bueno, enseguida les voy a mostrar otra diapositiva, pero entonces voy a terminar acá con el Excel. Entonces, acá estamos viendo la ejecución. Diana. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Edgar Pamplona, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, Daniel, ya usted. Bien, mi papá es que ya me retiro para ir a trabajar, pero una preguntita. Las personas que quedan pendientes por pagar la póliza de las zonas comunes, ¿qué se debe hacer? Porque hay gente que a la fecha se notificaron y otros no la pagaron y a la fecha no se ha pagado y ya la póliza se compró. Listo. Se paga el patrimonio de la mensualidad. Don Edgar, ¿qué tiene que hacer usted como administrador? Entonces usted tiene que coger del valor de las cuotas ordinarias y pagar la póliza, ¿cierto? Porque sin póliza ya sabemos pues que no nos podemos quedar. Y si estamos ya muy negligentes en el tema de los pagos, es mejor que consigan un abogado que se dedique a estos cobros de cuotas de administración y empecemos los cobros jurídicos lo antes posible para que los copropietarios vean que es que los bienes de ellos sí pueden ser embargados por las cuotas de administración. Porque ¿qué pasa? Somos muy buenos exigiéndole al administrador resultados, pero nosotros no pagamos. Entonces, ¿de dónde va a sacar el administrador los recursos necesarios para poder llevar a cabalidad todos los gastos que hay en una copropiedad? Doctora, a mí me tocó sacar del presupuesto de las cuotas de administración para cumplir la póliza porque estamos infrasegurados. Pero de verdad lo felicito. Lo felicito porque es lo mejor que pudo haber hecho. Y esta persona adeuda 1.060.000 pesos de administración y no paga la administración, no pagó la cuota del seguro y lo que hace es incitar a la gente a que no paguen porque como que no está de acuerdo con mi gestión. ¿Dónde está? Yo le pregunto, ¿y usted de pronto ya le ha mandado cartas de cobro? No, lo que pasa es que apenas tengo una asamblea extraordinaria ahora el domingo en la tarde para darles informe de contabilidad porque yo cogí esto en un caos miedoso con problemas de convivencia y muchas cosas. Entonces no había informe contable del 21 de diciembre al 6 de marzo que hice la primera asamblea ordinaria, pero ya tengo todo pues plasmado lo que es contabilidad, ingresos, egresos, pero ya viene un abogado para decirme cómo es para empezar a cobrar la cartera. Eso es lo que tiene que hacer. Blindaje legalmente. Eso es lo que tiene que hacer, buscar un abogado que le ayude y también muy bueno si él lo puede acompañar a la asamblea extraordinaria que va a hacer y que sea él el que le transmita la información a los propietarios para que ellos vean que no es capricho del administrador, sino que la norma también exige que los copropietarios paguen las cuotas ordinarias y extraordinarias para poder llevar a cabo todo lo que se necesita dentro de la copropiedad. De hecho, la aseguradora, la
la compañía regaló un seguro que no tenía pues conocimiento porque a mí no me hicieron ningún empalme, porque tengo un proceso jurídico por no entrega de estado financiero, documentación privada de la copropiedad. Sí. Y esa persona se ensañó en decir de que yo había comprado un seguro beneficiando al consejo y al administrador. En ningún momento pues yo hice eso, sino que la jurídica de la compañía me aclaró que era algo que ellos daban como una especie de obsequio, pero que beneficiaba a los miembros del consejo por accidente, por muerte accidental, no pues infarto ni enfermedad común, sino un accidente pues fatal. Inmediatamente pasaría a cubrir una sola vez a la vez, repartir esos 50 millones de pesos, incluyendo el administrador, y esta señora sacó con que yo había comprado esa póliza. Y pues, Esos ya son, venga a negar, esos ya son casos aislados, ¿cierto? Que no podemos analizar, claro. Porque entonces se nos iría de todo el tiempo acá. No, sino que lo estoy comentando para que la gente tenga certeza que cuando hay que ir a aseguradoras, que dan una contraprestación por sostener como el seguro con la compañía. Yo lo tenía como conocimiento. Listo, por eso es bueno pedir no una cotización, sino pedir varias y escoger la que más se nos acomode y la que más nos ampare. Listo, entonces, bueno. Muchísimas gracias. Con gusto. Bueno, entonces acá tenemos la ejecución del periodo. Ahora ya nos vamos a ir para el proyecto de presupuesto que vamos a llevar a la asamblea del año 2022. ¿Cuál es nuestro punto de partida? El presupuesto que hicimos anualizado y la ejecución real que tuvimos del año. ¿De dónde sacamos esta ejecución real? De los estados financieros que nos entrega el contador, ¿cierto? Entonces, ¿qué les quiero decir acá? Para no alargarnos mucho más en el presupuesto, que tenemos que tener dos cosas para poder mirar cómo va a ser el incremento de cada uno de los rubros. Primero, en las cuotas de administración tenemos que mirar qué nos dice los estatutos, o sea, dependiendo de qué vamos a hacer el incremento. Si nos dice que es con el IPC, entonces aplicamos el IPC y a partir del mes de enero se puede hacer el incremento de la cuota de administración. No necesitamos autorización de la asamblea porque ya los estatutos no lo permiten. Y lo que sí tenemos que esperar que la asamblea nos apruebe es cómo vamos a hacer el incremento en cada uno de los gastos. Como contadora les sugiero, los gastos que tengan que ver con mano de obra, auméntelos en el IPC, o simplemente como cuando la mayoría de las copropiedades hacen la asamblea en el mes de marzo, entonces nosotros ya tenemos la ejecución de enero y de febrero, ya sabemos cuánto nos va a valer a nosotros la vigilancia, cuánto nos va a valer la contabilidad, cuánto nos va a valer la administración, y lo ponemos acá en valores reales. Los otros gastos, ¿cómo los podemos hacer? Algunos con la ejecución real, que muchas veces está por encima o por debajo. Un ejemplo, nosotros dijimos que para la zona húmeda íbamos a tener 62.000 pesos al mes porque son gastos que casi no se mueven, pero miren que no ejecutamos nada. Entonces, ¿qué se sugiere? Déjenlo estable como está, ¿cierto? Los servicios públicos, que de pronto es uno de los gastos que más variación tenemos. Entonces, ustedes miran cómo fue ese gasto de servicios públicos. Acá habíamos presupuestado 8.529.000, pero en verdad nos gastamos 6.854.000. ¿Qué hace? Hago un incremento leve para que tampoco se nos pase mucho el presupuesto. ¿Quiénes son los que saben cómo van a hacer cada uno de estos incrementos? Ustedes que conocen cada una de sus propiedades. Entonces es el consejo de administrador, el administrador y el contador los que conocen cada uno de los movimientos de estos gastos y saben cómo vamos a hacer para proyectarlo en la asamblea. Entonces vamos a seguir con la presentación. ¿O alguien tiene alguna duda con el presupuesto? ¿Acá tenemos alguna duda? No. ¿Qué pregunta? Listo. El del revisor fiscal y contador es una diapositiva que vemos más adelante. Listo. Seguimos con esta diapositiva. ¿Qué la estamos viendo acá, cierto? No me deja.
Listo, ahora surge el cuestionamiento. ¿De dónde partimos para elaborar el presupuesto de la ejecución del año inmediatamente anterior? Se deben conocer las necesidades de cada copropiedad. Es necesario precisar que los ítems aprobados en la asamblea no deben ser modificados. Acá no nos vamos a detener porque ya hemos venido como tocando este tema. Vamos a revisar las normas que regulan la contabilidad. Acá me van a poner un poquito de atención. Si de pronto tenemos una agenda para que copiemos, porque yo sé que de pronto este es un tema que después se nos olvida, vamos a mirar. Antes nosotros estábamos regulados por el decreto 2649. Ya llegaron las normas internacionales de información financiera con el decreto 2420 de 2015 y nos dijo, para determinar qué marco normativo aplicar, cada copropiedad debe evaluar el grupo de convergencia en el cual se clasifica conforme a las disposiciones, ¿cierto? Entonces ya tenemos el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3 de las NIF. El grupo 1 son para... Espérenme que vamos a mirar un momentico porque ustedes no me están viendo la diapositiva. Les voy contando. El grupo 1 de las NIF son las entidades que cotizan en bolsa de valores, o sea, son entidades de masa grande que pues las copropiedades nunca vamos a estar allí. El grupo 2 de las NIF son aquellas entidades jurídicas que tienen activos fijos hasta de 500 salarios mínimos, o sea, hoy 500 millones de pesos, o unos ingresos superiores a 6.000 salarios mínimos. La verdad, no creo pues que ninguna de nuestras copropiedades cumpla con estos requisitos. Recuerden, el grupo 2 de las NIFs son 500 salarios mínimos en activos fijos y 6.000 en ingresos. ¿Alguno de ustedes está en este grupo? ¿Aló? ¿Qué se está escuchando acá? Listo, tenemos el grupo 3 de las NIF. El grupo, bueno, antes de que se me pase. Las entidades del grupo 1 y el grupo 2 deben de presentar el juego completo de los estados financieros. ¿Qué comprende el juego completo de los estados financieros? El estado de la situación financiera, que es lo que antes llamábamos el balance general, el estado de resultado, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo. Todos los estados financieros tienen que estar comparados. O sea, si vamos a presentar los estados financieros del año 2021, obligatoriamente tienen que estar comparados con el año 2020. Ya seguimos con el grupo 3, que es donde creo que nos encontramos todos. Son los que no cumplimos ni para el 1 que esto cotizamos en bolsa, ni los que cumplimos con los 500 salarios mínimos o 6.000 de ingresos, ¿cierto? Entonces, presentaríamos el juego básico de los estados financieros. ¿Cuál es el estado básico que es presentar? La situación financiera, que es el balance general, y el estado de resultados. Los del grupo 3 solamente presentamos esos dos estados financieros. ¿Cómo deben de venir esos estados financieros? Deben de venir acompañados por la certificación de los estados financieros. ¿Quién emite esta certificación? El contador público y el revisor fiscal. Ambos tienen que tener la certificación pública, el contador público. Entonces, en la nota de los estados financieros, el contador nos dice qué situaciones hay en las cifras que de pronto uno no alcanza a ver. Por ejemplo, en los estados financieros uno solamente alcanza a ver un monto de activos fijos, pero entonces ya en las notas uno discrimina qué subcuentas hay en cada una de esas notas. A menos que las NIF permita o requieran otra cosa, una entidad revelará información comparativa respecto del periodo anterior para todos los importes incluidos en los estados financieros del periodo corriente. Una entidad incluirá información comparativa sobre la información descrita y narrativa, cuando esto sea relevante para la comprensión de los estados financieros del periodo. Es siempre los estados financieros deben de venir acompañados con las notas. Voy a dejar de compartir la diapositiva y me voy a ir otra vez a la hojita en Excel para que revisemos unos estados financieros para tener como una mayor claridad.
Estamos viendo los estados financieros. Sí. ¿Qué deben de tener los estados financieros? Deben de tener el nombre, ¿cierto? Acá yo los borré porque no, para no decir pues de dónde son. Entonces acá vamos a decir el nombre de la copropiedad. Siempre colóquenlo como está en el registro único tributario. Vamos a decir estado de situación financiera, que el estado de situación financiera nos comprende los activos, los pasivos y el patrimonio. Por los periodos terminados entonces acá diríamos, en diciembre del año 2021 y año 2020. Muy importante decir que está expresado en cifras expresadas en pesos colombianos. ¿Qué comprende este estado de situación financiera? Comprende los activos. ¿Qué tenemos en los activos de las copropiedades? Tenemos una caja menor, que era de la caja que veníamos hablando ahorita cuando doña Duralba nos hizo la consulta. Tenemos el banco. ¿Qué es necesario que ustedes sepan del banco? Que este banco debe estar conciliado. Si tenemos partidas conciliatorias, que sean muy claras, precisas, oportunas, de que nos digan qué es, dónde están las gerencias, para que quedemos tranquilos. Las cuotas de administración. Por ejemplo, acá tenemos que las cuotas de administración son 8.069.000, pero eso le dice algo a los copropietarios, ¿no es cierto? No les diría nada. Entonces uno bien juicioso viene y les dice, vean, esos 8.069.000 lo conforman estos apartamentos. Recuerden, la norma nos permite colocar el número de los apartamentos, pero no nos permite mostrar los nombres. Para que lo tengan presente, podemos colocar los números de los apartamentos, pero no podemos colocar los nombres. ¿Qué más tenemos acá en los activos fijos de una copropiedad? Los diferidos. Ustedes miran, ay, Diana, ¿cuáles son los diferidos? Bueno, los diferidos son la póliza que nosotros compramos para la copropiedad. ¿Por qué la llamamos un diferido? Porque nosotros compramos una póliza para 12 meses. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros puede que compremos la póliza en octubre o en noviembre del año corriente, pero nos van a parar todo el año siguiente. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Cogemos el valor de la póliza, lo dividimos en los meses que nos corresponden, supongamos que sea 12, y cada mes vamos sacando el poquito que le corresponde a cada uno de los meses. Importantísimo lo que les decía ahorita, el fondo de imprevisto. Nosotros tenemos que decir a diciembre, ¿cierto? Que es el periodo como que estamos analizando, qué saldo tenía nuestro fondo de imprevisto. El imprevisto, esta cuenta de inversión, esta cuenta de ahorros, también debe estar respectivamente conciliada. Y aquí a mí sí me parece pues como que no habría ninguna partida conciliatoria, ¿cierto? Porque ¿quién es el único que le hace consignaciones al fondo de imprevisto? La copropiedad, ¿cierto? Él hace el administrador cada mes con la parte alícuota que le corresponde. Y en el caso de que la asamblea ordinaria o extraordinaria haya autorizado sacar un monto, pues también quedaría efectivamente en el periodo gravable. Entonces se me hace a mí que en el fondo de imprevistos no deberíamos de tener partidas conciliatorias. Para los copropietarios o para los administradores, siempre que el contador les pase los estados financieros, revisemos que la suma, acá se las voy a poner en rojo, que la suma de los activos fijos corresponda a la suma del activo más el patrimonio. Eso es lo que nosotros los contadores llamamos ecuación contable. O sea, no pueden haber diferencia. Estos valores tienen que dar iguales. Entonces estamos mirando 38.810.000 y 40 para el otro periodo tienen que ser iguales. Si a ustedes les pasa en un estado financiero donde no sea igual, ya sabemos que está con error. Y eso es lo que nosotros pretendemos con ustedes, que sean capaces de analizar unos estados financieros, así no sean contadores, pero que nosotros con mucho amor les demos las pautas para que ustedes vayan mirando cómo los pueden ir analizando. Entonces ahí terminaríamos los activos fijos, ¿cierto? Hay una duda que siempre nos ha quedado a los contadores que llevamos contabilidad de copropiedades y es que en ninguna parte los bienes comunes se registran. Por ejemplo, en las copropiedades que hay ascensores, en ninguna parte se registra ese activo fijo, ¿cierto?
Esperemos que de pronto esta nueva norma que va a salir nos aclare toda esta serie de dudas, porque son activos fijos de mucho valor que se nos están quedando en el aire, porque nadie les hace como el control al activo, ¿cierto? Nosotros sí sabemos hacerle los mantenimientos, estamos pendientes, pero el activo nadie lo tiene registrado. De pronto algunos juiciosos los llevamos en cuentas de orden, pero esperemos que nos lo aclaren. En las cuentas por pagar, ustedes deben de registrar cada una de los terceros que a ustedes les prestan servicios y que no fue posible cancelarles en el mes respectivo. Por ejemplo, yo les pasé a ustedes mi cuenta de cobro de la contabilidad y resulta que ese mes el administrador no tenía en el banco el recurso necesario y no me pudo pagar. Entonces, eso constituye para mí una cuenta por pagar, ¿cierto? También es muy bueno que ustedes, señores administradores, le exijan al contador que les haga una relación de las cuentas por pagar, cómo están discriminadas, ¿cierto? Porque hay datos que nosotros vemos globales, pero cuando vamos al detalle es mucho mejor y más para la presentación a la asamblea. Y ya tenemos entonces las cuentas del patrimonio. En las cuentas del patrimonio tenemos las cuentas de reservas, que son, ustedes deben de tener obligatoriamente la reserva al fondo de imprevisto, ¿cierto? Pero también la asamblea puede sugerir que se hagan otro tipo de reservas, como cuáles, como que digan, vea, más o menos nosotros en 4 años, ya la fachada se nos está viendo muy malita, ¿por qué no vamos haciendo una reserva para cuando nos llegue ese gasto que va a ser tan alto, ya tengamos ahí un ahorro y a los propietarios nos toque hacer menos gasto en ese mes, ¿cierto? Ustedes pueden tener todas las reservas que quieran. Eso sí, hay que exigirle al administrador que la plata de la reserva esté en una cuenta diferente de la cuenta de los gastos normales. Es decir, algo, si tenemos la cuenta del fondo de imprevisto, entonces para esa cuenta del fondo de imprevisto hacemos un fondo de inversión. Si tenemos una reserva para fachada, entonces hacemos otra cuenta de inversión para este fondo de fachada, para que siempre vamos sabiendo cuánto tenemos en cada uno de estas reservas. Y ya el estado de resultados que lo sacamos de acá del proyecto de presupuesto. Entonces en una copropiedad por lo regular, uno no hace un estado de resultados, sino que uno presenta la ejecución presupuestal, que ahí se evidencia cuánto fueron los ingresos y cuánto fueron los gastos. ¿Alguien tiene alguna duda con relación a los estados financieros? Para que la miremos de una vez. ¿Acá tenemos dudas? ¿Aló? ¿Alguien tiene alguna duda para que la hagamos de una vez acá? Señora. Buenas noches. Buenas noches. Señora Diana, le hago una pregunta. No tengo bien entendido cómo se maneja esto de las depreciaciones de los inmuebles. Listo. De los muebles, perdón. Pero, venga, ¿qué nos dice la norma? La norma nos dice que si nosotros compramos un activo fijo, ahora debe estar por ahí alrededor de los 2 millones de pesos. Este activo fijo se lleva de una vez al gasto, o sea que ese gasto no tendría una depreciación. Pensemos acá de pronto en un tanque, ¿cierto? En un tanque de agua que tenga un valor más alto. Entonces, digamos que compramos un tanque de agua para la copropiedad y que nos costó 15 millones de pesos. Entonces, lo que tenemos que hacer es que tenemos que llevarla a la cuenta 15, que es la cuenta de activos fijos. Y mes a mes vamos haciendo la depreciación. ¿En qué consiste la depreciación? Ya las normas internacionales, antes se hacía por línea recta. Entonces la norma nos decía a nosotros, los activos fijos se deprecian a 5 años, ¿cierto? Entonces en ese caso nosotros diríamos, listo. Entonces cogemos los 15 millones de pesos dividido 60 meses, entonces cada mes vamos a ir sacando un pedacito de la cuenta de los tanques y la llevamos al gasto, porque ya se nos fue deteriorando el activo, ¿cierto? Pero ya las normas internacionales nos dicen, no, venga, es que ustedes también pueden hacer un estudio y definir cuál va a ser la vida útil del bien de ustedes, ¿cierto?
¿Quién tiene que hacer este estudio? Una persona capacitada para hacerlo, ¿cierto? Porque nosotros, por ejemplo, los administradores, los contadores, no tenemos este tipo de conocimiento. Entonces le pagamos a alguien, si es un activo fijo de mucho valor y esa persona nos dice, este activo nos puede durar 15 años. Entonces nosotros empezamos a hacer la depreciación durante esos 15 años, y es ir sacando un pedacito del activo fijo y llevándolo al gasto. Esa es la depreciación. ¿Alguien más tiene alguna duda? Sí, Muchas tengo gracias. dos preguntas. Dímelo. Una que, o sea, la una sería qué puede hacer una persona con los documentos pues, de impuesto predial, siendo como en el caso de nosotros que fue apartamento dado por el gobierno, ¿cierto? Y la Sí. otra, cuando usted estaba diciendo de los embargos, o sea, Sí, se señora. supone que uno hasta que tenga los hijos menores de edad no pueden embargar la propiedad, ¿cierto? Entonces, como esa es, ahí me quedó mi duda porque usted dice que ya comenzaron a hacer los embargos. Listo. Doña Delphi, lo primero, ¿qué tenemos que hacer con el impuesto predial? Entonces ya nosotros tenemos apartamentos que nos fueron entregados de forma gratuita, ¿cierto? Pero el gobierno llega hasta ahí, hasta que nos entrega el apartamento a nosotros, ¿cierto? Pero ya el impuesto predial, el mantenimiento de ese bien, corre por cuenta nuestra. Entonces ya lo que hay que hacer es, inmediatamente nos llegue el impuesto predial, cancelarlo. ¿Por qué? Porque a nosotros muchas veces nos queda muy difícil pagar un mes para dejarnos atrasar por ahí 24 meses. Pero el impuesto predial hay que pagarlo, doña Delphi. No, sí, esa, o sea, esa parte sí la entiendo. A ver, yo le explico Sí, mejor. explíqueme O sea, si digamos que eso es, se supone que es apartamento de patrimonio familiar. Sí, señora. Sí, por decir, la persona que está de titular del apartamento, en caso de que quiera hacer, o sea, ¿hasta dónde puede llegar él? No en el pago, sino qué puede hacer con los documentos de la propiedad si los demás propietarios del núcleo familiar no estarían de acuerdo para vender. ¿Qué puede hacer el titular y hasta dónde puede llegar con... Sí, hasta dónde puede llegar legalmente? Listo, doña Delphi, mira, a mí me parece que esto ya es una consulta jurídica, ¿cierto? Yo no tengo conocimientos jurídicos, tendríamos que esperar a mi compañera Carla, que nos va a acompañar la próxima semana. Ya vamos a anotar la inquietud para que ella nos ayude, porque ya en temas jurídicos yo sí no puedo opinar, ¿cierto? Porque no tengo la información precisa. Y lo otro que usted me decía era de los embargos. Pues sí, la gente tiene esa idea errada de que no nos pueden embargar, doña Delphi, pero la verdad ya hemos acompañado desde acá de la subdirección varias copropiedades donde ya los jurídicos han empezado a hacer los embargos. O sea, no solamente puede ser el apartamento, puede ser puede ser el carro, puede ser la moto, no sé, lo que ustedes tengan, pero ya se los digo que ya varias copropiedades han empezado y les ha dado buen resultado. ¿Con eso qué se pretende? Que las personas se pongan al día con la cuota de la administración para que en cada copropiedad se puedan hacer los gastos que son necesarios y urgentes, porque hay unas copropiedades que se nos están cayendo. Entonces eso es lo que se pretende. Más allá de realizar el embargo, es como fomentar esa cultura del pago de la cuota de administración. Ah, listo, muchas gracias. De pronto también Bueno. quería como acotar, no sé, Diana, Dígame. por ejemplo, ya hoy los jueces están ayudando mucho con el tema de ese levantamiento de ese patrimonio inembargable, porque es que pues pueden haber menores, ok, pero ellos también me generan un detrimento patrimonial y ponen en riesgo la viabilidad del edificio, de la copropiedad. Entonces eso ya está, pues los jueces, hay algunos jueces que están apoyando mucho ese levantamiento de ese patrimonio inembargable, dado que prácticamente para un administrador el tema de cruzar las manos, porque ya pues por esa medida muchas copropiedades, pero tenemos ese problema, pero hay jueces que nos están ayudando.
Gladys, muchas gracias por tu aporte. Es verdad. Buenas noches, me disculpan, yo intervengo. Entonces es mucho más fácil embargar si la persona tiene 3 apartamentos en el proyecto BIS, en ese proyecto. Mucho más fácil. Lorena, claro, o sea, porque, o sea, lo que nos acaba de decir la compañera Gladys es verdad, ya los jueces están ayudando mucho en este tema, ¿cierto? Porque yo pienso que el gobierno ya hizo mucho entregándonos las viviendas, ¿cierto? Y muchos de ustedes gozan de unas viviendas muy bonitas, muy bien ubicadas. Entonces, lo justo es que nosotros también ayudemos a que el esfuerzo que hizo el gobierno no se nos vaya a ir al suelo, ¿cierto? Entonces, ya lo que estaba diciendo Gladys es verdad. Entonces, Lorena, si usted tiene 3 apartamentos, los 3 no van a poder tener, ¿cómo se llama? Es la afectación de patrimonio. Entonces, el abogado le va a quedar mucho más fácil embarcarle uno de los otros 2 que no la tienen, pero venga. La idea que tienen nuestros jefes, el doctor Juan David, que es nuestro director, y la doctora Laura Alcaraz, que es nuestra subdirectora, es que nosotros les ayudemos no solamente desde la parte contable y desde la parte jurídica, sino también desde la parte social. O sea, que nosotros hagamos unos acompañamientos con nuestros sociales, que tenemos un equipo muy capacitado para ir a las copropiedades, a acompañarlos, a hacer actividades donde generemos una cultura del pago, antes de llegar pues como a estos temas del embargo, que son temas tan traumáticos para una familia, ¿cierto? Entonces ya muchas copropiedades han pedido acompañamiento. Mi compañero Efraín y mi compañera Catalina han estado en este tipo de acompañamientos. Entonces, que nos quede claro el mensaje. Nuestro director y nuestra subdirectora tienen como metas, más que los embargos, es concientizar a cada uno de los copropietarios de la importancia de pagar las expensas. ¿Listo? Diana, yo vuelvo a intervenir y me disculpa. Tranquila, Lorena. Sé que estás en un espacio contable, estamos hablando de algo. Tranquila, sí. Estos 3 apartamentos son de la constructora que incumplió y no ha terminado de entregar el edificio. Pues súper bueno, porque entonces, ¿qué hace el abogado? Le dice, venga, señora constructora, usted nos tiene acá en incumplimiento, ¿cierto? Y encima de todo no me paga las cuotas de administración, entonces le embargo el bien hasta que usted se me ponga al día, porque claro, es que las constructoras también, como dueñas de esos apartamentos, también tienen que pagar no solamente las cuotas extras, sino también las cuotas extraordinarias. Las ordinarias, sino también las extraordinarias. Entonces a ellos también les cabe el proceso de embargo. Ok, muchas gracias. Listo. Yo quisiera intervenir un segundito. Buenas noches. Ana, dime, pues, sí. En los años que yo llevo acá, no solo siendo administradora, sino siempre la todera, siempre nosotros nos recalcaron, no importa si esto tiene el sello de patrimonio familiar, estos apartamentos son embargables solamente por administración y por catastro. Es por lo único que sería embargable. O sea, tenemos la idea de que no, estos sí tienen embargo por esas 2 situaciones, no importando si hay menores de edad o haya quien haya. El sello se levanta en el momento en que hay una deuda de administración o de catastro. Muchas gracias. Así es, muchas gracias. Bueno, compañeros, les propongo, ya llegamos a la mitad de la presentación. Sé que son temas que nos genera demasiadas expectativas, es un tema que nos puede enriquecer, pero también es un tema que físicamente nos puede ir desgastando. Entonces les propongo, si dejamos hasta acá, que son las 7:30, y mañana continuamos con la presentación. Diana, pues yo tengo una última pregunta y no sé. Tranquila, Lorena, dígame. El RTICA. Sí, señora. Es que con el tema de los contadores, hay contadores que en propiedad horizontal como que no están enterados de cómo se maneja el RTICA en las PH. Y cuando ya llegan las multas, generalmente, ¿qué hacen? Por ejemplo, los honorarios no están cobrando RTICA. Entonces yo quisiera como que ampliaras un poquito ese tema. Listo, Lorena, ¿en qué municipio estás ubicada? Sabaneta. Ay, Dios mío. Y ya el 2020 fue la etapa de la olla. El alcalde se dio gusto en el 2020 multando unidades
Pero vea qué pasó en Sabaneta en especial, se los digo pues con propiedad, porque tuve varias propiedades allá. ¿Qué pasó en Sabaneta? Que Sabaneta antes tenía una normatividad donde ellos decían que a los prestadores de servicios, a las personas naturales, no se les practicaba el RTICA. Hace por ahí 2 años o quizás 3, ellos sacaron un nuevo acuerdo donde decían que ya, independiente si fuera persona natural, si fuera persona jurídica, si viviera o no viviera en Sabaneta, se le tenía que empezar a hacer el RTICA. Es un tema muy complejo, Lorena, lo voy a decir por qué. Porque acuérdese que el impuesto de industria y comercio es un impuesto municipal, ¿cierto? Entonces a nosotros los contadores a veces nos queda muy difícil porque nos toca aprendernos los acuerdos municipales de todos y cada uno de los municipios. ¿Qué podrían las copropiedades hacer? Concertar con el contador para que paguen la multa pues, conjuntamente. O sea, tampoco descargarle toda la responsabilidad de él, porque acuérdense que la contabilidad, esto es muy importante y ahorita a mí se me olvidó decírselos, la contabilidad, compañeros, es responsabilidad del administrador. La gente piensa que la contabilidad es responsabilidad única y exclusivamente del contador y no es falso. La contabilidad está a cargo de los administradores. ¿Qué pasa? Que como llevar la contabilidad lo debe hacer una persona que tenga la preparación adecuada para hacerlo, ¿cierto? Entonces ahí es donde caemos los contadores. Entonces cuando el contador está inmerso en una sanción de este tipo, no solamente es él el que debería tener la responsabilidad de los pagos de los impuestos, ¿cierto? De los tributos. Si yo como contadora de pronto me especializo en alguna cosa, también el administrador es responsable de esta situación. Entonces, ¿uno qué hace? Concertar. Siempre tratemos de concertar. Vivimos en un mundo demasiado caótico, en un mundo de demasiada guerra. Nosotros aquí los invitamos a que seamos personas siempre de paz, personas conciliadoras, personas que siempre, o sea, que no ataquemos, sino que tratemos entre todos de llegar a medios de paz. Entonces, un medio de paz en este caso es que, venga, señor contador, usted omitió este pago del impuesto, venga, ¿cómo lo vamos a hacer? Proponemos entonces que nosotros como administración pagamos el 50% y usted paga el 50%. Pero la verdad, Lorena, que es un tema muy complejo, demasiado complejo, y Sabaneta fue un sacacanas para nosotros los contadores. Gracias. Listo. Entonces, dime, hola Marisol, tranquila. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, resulta que es que al inicio de la reunión, usted dijo que era muy, pues, de lo que tanto que hemos hablado, sí. Digo que está muy diferente un revisor fiscal sí. a un fiscal en la protección horizontal. Entonces, yo sí quisiera que por favor me pudiera como aclarar esas dos cositas, porque me quedé como confusa. Yo pensé pues, que era lo mismo, que era el mismo profesional, pues que no participaba y empieza a decir, pronto me puedes aclarar. Muchas gracias. Listo, Marisol, te voy a explicar. Mira, un revisor fiscal obligatoriamente tiene que ser un contador público, ¿cierto? Me voy a adelantar un poquito a las diapositivas que vamos a ver mañana, pero no te quiero dejar con la duda. Un revisor fiscal lo exige la norma en la ley 675 para las copropiedades que son mixtas o solamente locales, ¿cierto? O sea, que tengamos apartamentos y locales, o que sean solamente locales. Están obligadas a tener revisor fiscal. ¿Quién es un revisor fiscal? Un contador público. Nadie más en Colombia puede ejercer la función de revisoría fiscal, solamente un contador público. ¿Quién es un fiscal? Un fiscal es una persona, por lo regular es un consejero, al que se le faculta, que se le da la facultad de que sea como una especie de tesorero, ¿cierto? En las copropiedades que son de apartamentos no estamos obligados a tener revisor fiscal. Entonces lo que hace el consejo, la asamblea, digamos, bueno, entonces nombremos un fiscal, que nosotros normalmente lo podríamos conocer también como un tesorero. Entonces, ¿el que hace? Él vigila que, por ejemplo, todas las salidas que está haciendo el administrador estén debidamente soportadas, que se sean para las erogaciones de la copropiedad. O sea, por decir algo, en la copropiedad no podemos ver que estamos comprando un cuadro, ¿cierto? Porque en las copropiedades necesitamos un cuadro o no necesitamos una vajilla, pues cosas así como que se nos salga. Entonces, el fiscal lo que ayuda es a eso, a hacer una auditoría en ese proceso del manejo de los recursos financieros en la copropiedad.
Esa es la diferencia entre fiscal y revisor fiscal. El fiscal no está obligado a emitir informes ni tiene obligaciones con la DIAN. Nosotros como contadores públicos estamos ejerciendo la función de revisoría fiscal, sí estamos obligados a dictaminar los estados financieros, a presentar informes. Entonces esa es la diferencia entre un fiscal y un revisor fiscal y quiero que sí les quede muy clara. En las copropiedades que no estamos obligados a tener revisor fiscal, entonces que uno de los consejeros, por favor, nos haga las veces de fiscal, que sea la persona que audita el movimiento contable y que nos dé en la asamblea como esa fe de que la información está bien. Ok, muy amable, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces nos vemos mañana, queriendo Dios, a las 6 de la tarde. Ahí les voy a hablar de los temas que nos faltan. Dentro de ellas es si estamos obligados o no a tener revisor fiscal, contador. Bueno, mañana entonces nos vemos. Si tienen alguna duda, me la van pasando por el chat y mañana se la resolvemos. Que tengan una feliz noche y les agradezco la asistencia. Muchísimas gracias. Gracias. Pues mañana. Gracias. Muchas gracias, feliz noche. Gracias, lo mismo, hasta mañana. Feliz noche para todos. Y todos. Igualmente. Mil gracias. Por favor, pueden enviar la grabación al grupo. Muchísimas gracias. El señor Juan Fernando nos colabora con la grabación. Activamos el grupo para que puedan enviar información mañana en la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Buenas noches, hago una sugerencia, sino que yo soy del SENA y pues en la lista de asistencia aparece pues como si uno es administrador o copropietario o el consejo. Entonces para ver si pueden añadir pues la opción del SENA, ya que también me invitaron y no, pues no aparece la opción. Si no, vamos a añadir la opción de otros. ¿Listo? Dale, Ok, muchas gracias. Muchas gracias.